gusto de presentar esta noche el libro de mi amiga Gisela Lobio, Mundos Paralelos y otros cuentos. Afirma Gisela Lobio en el prefacio del libro que esta noche tengo el placer de presentar, que le gusta escribir cuentos sencillos, sin grandes recursos ni imágenes literarias, como si te sentaras a esperar en la consulta de un médico y le pudieras contar a tu vecino de asiento cualquier historia para pasar el rato. Y quienes frecuentemente nos enrolamos en la aventura de intentar escribir bien, bonito y exacto, parafraseando el dicho comercial en boga en Miami, ya sabemos cuán difícil es eso de contar historias sin grandes recursos ni imágenes literarias. La aventura no siempre tiene final feliz. De hecho, más allá de las excepciones, mientras más limitado resulta un escritor o escribidor, más tiende a echar mano a los grandes recursos e imágenes literarias. Suele suceder cuando no se tiene mucho que decir. De manera que esta es una de las virtudes presentes en la narrativa de Gisela, su capacidad para saltarse la hojarasca e ir al grano. Así caracteriza Mundos Paralelos y otros cuentos la integridad de una prosa directa, cortante, que no se pierde en sí misma a la hora de conducir la anécdota. Y es la anécdota, las anécdotas, en tanto nudo y desenlace, lo que impulsa estas narraciones vitales, en las cuales la imaginación de la autora y los vaivenes de un mundo cada vez más inimaginable se conjugan paradójicamente para sorprender al lector. En cuanto a los asuntos y situaciones tratados en el libro, son de los más disímiles. Mundos Paralelos, el relato que abre el volumen y le da título, fluye entre dos épocas. Se trata de dimensiones vecinas que se rozan pero no se tocan. La lujuria, el segundo relato, profundiza en una relación de pareja donde en apariencia la parte femenina lleva las riendas del adulterio. Por siempre, la tercera entrega es una historia de amor a ratos escabrosa, a ratos evanescente, que comienza en La Habana y termina en Miami. La cuarta, En manos de la justicia, explora las sinuosidades de una familia disfuncional en Cuba. Retiro espiritual, el quinto relato, se desarrolla mayormente en una parroquia de la Florida. En el sexto, el fuerte Samaipata, a una maestra inmigrante en Chile se le aparece su difunto esposo. El sueño americano, la séptima pieza del libro, cuenta las vicisitudes laborales y vecindades de una cubana recién llegada a Wisconsin. El octavo relato, Voces, es la historia de una mujer que oye demasiado. Por último, en Desconocida, la autora nos arrastra a un escenario donde las personalidades se desdoblan y la anécdota pende del hilo de la neurosis. 9 relatos extensos hasta redondear las 240 páginas largas, pero como ya he dicho, tocados por una simplicidad ejemplar. En este libro la literatura es situación pura y dura, hueso o médula más que músculo o carne. Como si te sentaras a esperar en la consulta de un médico y le pudieras contar a tu vecino de asiento cualquier historia para pasar el rato. Y Gisela Lobio no solo sabe muy bien lo que cuenta, sino cómo lo hace. Muchas gracias. Yo quería hacerle algunas preguntas a la autora, ¿no? Porque estos relatos... Y ustedes también lo pueden hacer las preguntas. El público también le voy a pedir que le haga preguntas, porque básicamente, pensando como siempre en que la autora escriba, en que la autora lea lo que ha escrito, ¿no? Un cuento específicamente, son 9 cuentos, pero son tan extensos que realmente no va a haber tiempo para hacerlo, de manera que he preferido hacerle una pregunta a él. Me gustaría ubicar un poco este libro en tiempo y lugar. ¿Los relatos pertenecen a distintas épocas? ¿Los escribiste todos en Estados Unidos? Sí, todos han sido escritos en Estados Unidos. Aunque tienen diferentes temáticas, el lugar de la escritura es este, obviamente. ¿Y en qué época se escribieron? ¿Hace años o todos son de la última época? Yo tengo otro libro anterior donde incluí muchos cuentos y algunos de estos cuentos también pertenecen a épocas anteriores. Por ejemplo, hay un cuento ahí que se llama El Fuerte Samaipata, no sé si ustedes lo conocerán. Ese lugar existe realmente, ese lugar está en Centroamérica. Es un lugar precolombino donde el día de San Juan, que ellos le llaman el solsticio de invierno, se abren portales a otras dimensiones y demás. Bueno, tiene mucho de ficción, ¿no? Yo utilicé el lugar como el panorama, pero el cuento sí es ficción. Muy bien. Dice en la introducción del libro, dice una cosa que normalmente los escritores no suelen decir.
haber descubierto que puedes crear personajes desde el punto de vista físico y emocional, insertarlos en un entorno y que el dilema vaya apareciendo poco a poco tal y como ocurre en la vida real. Sí. Es decir, que primero crearías el personaje, Sí. luego crearía la historia a partir de su existencia. No, primero el personaje y después el entorno donde que marca el personaje. Exacto. Y eso se va desarrollando solo. Solo. El personaje guía. Como le puede pasar a ti o a mí o a cualquiera. Bueno, cuéntanos un poco de este proceso creativo. Bueno, mira, este proceso creativo lo inicié porque pensé que cuando una persona ya es mayor y está retirada y no tiene que entretenerse, tiene que ser algo creativo. Me puse a ver si me podía restaurar muebles, pero me parece que eso no va a la talla. Entonces decidí, bueno, me voy a poner a escribir. Tenía muchos cuentos, porque yo vivía anteriormente en Bolivia, viví en Milwaukee y ahora vivo aquí. Tenía cuentos de otra época, entonces decidí hacer en el primer libro 12 cuentos y en este 9 cuentos. Estos cuentos son cuentos que se supone de la vida cotidiana, de infidelidades, de las personas que muchas veces son algunas veces un poco hipócritas, que van a un retiro espiritual y ahí la gente conoce lo que realmente pasa en ese retiro espiritual. Déjame ver qué otro cuento más tengo. El de los mundos paralelos. El de una situación que ocurre en la audiencia de La Habana, producto de un caso que se desarrolla ahí en la audiencia, de un preso, etcétera, etcétera. De las personas cuando llegan aquí y son abusadas por el bullying, valga la redundancia, en los centros de trabajo, como abusan de ti a través del bullying. Entonces esos cuentos son cuentos corrientes de la vida cotidiana, pero me he tomado la atribución de escribir sobre cosas que yo pienso que no estoy ducha en esas cuestiones. Más bien esto ha sido una cosa aficionada. Por ejemplo, en el primer cuento que le da el nombre al título, que se llama Mundos Paralelos, es una persona que está viviendo en 2 mundos paralelos a la misma vez. Y esa persona no sabe a qué se debe eso. Encuentra con una amiga y le pide que la ayude a desenmascarar de qué se trata la cuestión. Entonces, bueno, la amiga le da unas soluciones y ese es el final del libro. En el otro libro ¿cómo decir? Una pareja que puede vivir después de la muerte. Que puede vivir después de la muerte, también, por supuesto, es ficción, como una persona, no sé, puede lograrlo. El tercer cuento de estos medios novedosos para mí son El Fuerte de Samaipata, que ya le hablé anteriormente de eso, que se abren portales a otras dimensiones, que realmente existe. Si hay alguien aquí que es boliviano o de por las inmediaciones, lo puede conocer. Y también Voces. En el cuento de Voces hay personas que no van al médico o que no consultan con el médico porque creen que tienen una afección, una enfermedad. Y tienen miedo que producto del diagnóstico de esa enfermedad puedan ocurrir hechos. Por ejemplo, una persona que diga, ay no, yo oigo voces, entonces el psiquiatra te mete en el hospital. Entonces, por ese temor ella vivió toda la vida en ese problema. Entonces el último cuento, que es el de la desconocida, es una persona que saca su energía y logra materializarse en otro lugar, pero en el mismo tiempo. Ese es el conjunto de los cuentos que he narrado. Me parece que está bueno, por lo menos entretenido. Y como decía Armando, me gusta hacer cuentos con un mensaje, con un vocabulario normal, sin grandes imágenes literarias. Como por ejemplo, yo me siento en la consulta de un médico o en la cola de la peluquería y le digo, ay, tú no sabes que me enteré que taca. A ese es el tipo en que yo hago los cuentos. Porque me parece que es más... ¿Esta historia de acoso laboral fue real, que te enfrentaste a todas? No, nada de lo que dice ahí es real. Pero sé de personas que le han hecho la vida imposible en los trabajos, que la han acosado, personas que son ilegales y tienen problemas. He trabajado siempre aquí, así que más o menos tengo cierta experiencia de oído, ¿ves? A mí nunca me ha pasado. Vamos a pasar las preguntas al público. Ajá. El libro está a la venta. ¿A qué precio está el libro? A 15 pesos. A $15 está a la venta en el patio. Y por favor, alguna pregunta que le quieran hacer a Gisela. ¿Tú quieres preguntar algo? No, me parece un comentario.
Aunque son ficciones, ¿no? Me parece muy espiritual, interesantemente espiritual, Bueno, porque es como metafísica, algunas de las cosas Bueno, que describió. tú sabes que tú puedes llegar a un lugar y ocurrirte una cosa que en ese hecho tú no sabes en qué momento decir si es religioso, si es metafísico, si es budista o qué cosa es. Sucedió, y como sucedió, hay que escribirlo o imaginárselo. ¿Otra persona? ¿Alguna que quiera? pregunta, por favor? Sí, yo voy a preguntar. Ay, No se asuste. Yo siempre digo que detrás de toda ficción puede haber una realidad enmascarada o en una realidad, una ficción realizada. sí. A veces el escritor esconde su verdad y si es ficción, Ujú. alguno de sus cuentos le ha ocurrido de verdad y no lo quiere confesar aquí. Bueno, en este libro no, en el anterior sí. En el anterior yo narro el viaje que yo hice desde Bolivia hasta aquí, a pie. Ese es el único, y lo aclaro bien que el libro es que el cuento es autobiográfico. Un trecho largo. ¿Eh? Trecho largo. No, largo y peligroso. Pero bueno, yo me parezco una centroamericana, no tuve problema. ¿Otra pregunta más que quieran hacer? Bueno, les recuerdo que está a $15 el volumen que está a la venta aquí en el patio. Pero que quería decir una cosa. Otra cosa que quería aclararle. Ustedes dirán, ¿por qué una persona tan mayor se está dedicando a hacer libros? Bueno, bien. No, yo estoy una señora retirada. Mientras más madura, Bien, mejor bien, bien, escribe. bien, bien. Déjenme darle cuál es mi argumento. Mi argumento es que hay que dedicarse a hacer algo después que uno tiene edad, porque de aquí a uno a que se muera queda mucho tiempo. ¿Y qué vamos a hacer en ese tiempo? No se pueden mirar las paredes. Oye, ahora están Hay que alejando la vida. escribir, hay que pintar, hay que cantar. ¿Está bien? Están alargando la vida. Sí, esa es la que, pues, yo creo que... Bueno, los insto a que adquieran el libro en el patio y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hagan la- Oye, Que por-